a mi compañero Chema Mezquita, que organiza y coordina esta jornada. Gracias. Bueno, hola a todos. Voy a ser muy breve para dedicar más tiempo a las ponencias. Os voy a explicar, bueno, primero hemos partido de la visión de administración, luego de una asociación como es la FAD, que tiene ese perfil más de intervención, de intervención principalmente, y nos vamos a un bloque de 3 ponencias que tienen un perfil académico e investigador, ¿vale? Entonces, bueno, cuando todos hablamos del tema del juego, se nos ocurren varias preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde las aulas para evitar este problema de los adolescentes? O incluso ya enfocado en nuestra materia, de la materia de economía, ¿qué relación hay entre el juego o los juegos de azar y los estudios económicos? Y ya ha salido muchas veces también, ¿no? ¿Cómo consigue la publicidad captar a este público joven? Bueno, pues creo que estas respuestas, entre otras, nos las darán a conocer ahora los distintos ponentes. La idea es conocer para luego poder actuar dentro de nuestro ámbito de acción. Bien, en este apartado van a ser 3 ponencias y al acabar las 3 ponencias tendremos una mesa redonda. En función del tiempo que duran las ponencias será un poco más larga menos. Entonces, si tenéis preguntas, ponerlas en el chat, que yo las voy a ir recopilando y ya se las voy sacando dentro de la mesa redonda. Y nada, para esta parte sí que quiero dar las gracias a Ibai, que es el último ponente, nuestro asesor de referencia en todo lo que es la problemática del juego. Llevamos ya bastante tiempo detrás de esta parte del Congreso para poder sacar adelante. Y nada, Ibai, muchas gracias por todo lo que nos has organizado y por lo fácil que nos lo a vosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Ibai. Bueno, pues voy a empezar rápido. Juan Francisco Navas, os leo un poquito el currículum muy brevemente porque prefiero que él hable de lo que nos ha venido a contar. Investigador profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Consejo Asesor del Juego Responsable de la Delegación General de Ordenación del Juego y, entre otras cosas también, miembro del Comité Editorial de International Gaming Studies. Pues nada, Juan Francisco, bienvenido y muchas gracias por participar en el encuentro. Pues nada, por supuesto agradeceros a vosotros la invitación y es un verdadero placer poder hablar hoy con docentes sobre cómo a través de nuestras investigaciones y de nuestra experiencia en prevención pues podemos dar algunos consejos para poder incorporar algunas cuestiones en vuestra práctica cotidiana. Entonces, ¿es posible que comparta pantalla y os ponga una presentación? ¿Veis sí, sin problema. Lo veis bien, ¿no? Sí. ¿Veis la presentación? Vale. Sí. Bueno, pues yo he estructurado la presentación intentando tocar varios bloques. En primer lugar, me gustaría hacer una aclaración terminológica cuando hablamos de juego de azar y cuando hablamos de trastorno por juego de azar, que sería, digamos, el extremo máximo de severidad a la que puede llegar el juego de azar. El juego de azar es una actividad lícita, es una actividad que se puede realizar, no por menores, pero se puede realizar sin ningún tipo de problema. El problema es que no es inocua. En ciertas situaciones y bajo la influencia de ciertos factores, pues corre el riesgo de llegar a ser problemática y también llegar a ser adictiva. Después de haber hecho esa aclaración terminológica, sí que me gustaría comentaros algunas cuestiones de cómo orientamos diferentes tipos de prevención, para que ubiquemos exactamente cuáles de estos tipos de intervención se pueden hacer desde el aula. Y también os quiero avisar que realmente mi posición a este respecto es que los docentes tenemos, que también soy docente, tenemos mucha carga docente y quizás no tendríamos que sumarnos un esfuerzo añadido que nos saque mucho de ese quehacer diario, ¿no? Entonces creo que lo mejor es ver qué podéis incluir en vuestra práctica cotidiana para poder elevar la conciencia de riesgo de los problemas con el juego, que no sea mucha más carga. Y entonces os quiero contar un poquito a ese respecto, ¿no? ¿Qué podéis hacer ahí? Voy a centrar un poco también en el hilo argumental de los sesgos cognitivos por su íntima relación con temas de conductas de toma de decisiones de riesgo, de sesgos cognitivos, que es un elemento muy central en el juego de azar, tanto en la prevención como en el tratamiento. Y por último, os quiero dar una serie de recomendaciones básicas de qué se puede hacer en una actividad
cotidiana en el aula, para ver qué podéis incorporar ahí. A ver si consigo... Vale. El punto de partida para explicar por qué el juego de azar puede llegar a ser una adicción, creo que parte de una de las últimas consideraciones, una consideración muy relevante, de cómo la comunidad científica y clínica ha llegado a un acuerdo de que el trastorno por juego de azar puede ser considerado una adicción. Y esto se hace porque realmente el juego de azar, a este nivel de trastorno, pues guarda una serie de similitudes a nivel neurobiológico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, también en datos de prevalencia, pero una cuestión que es súper importante para nosotros es que las técnicas que han mostrado eficacia para prevenir y tratar el juego de adicciones a sustancias también son eficaces para tratar y prevenir problemas con el juego de azar, ¿no? Entonces, con ese cóctel de evidencia se llegó a la conclusión de que realmente era un trastorno adictivo. Entonces, me gustaría llamar vuestra atención sobre esta parte que tengo aquí señalada con un cigarrillo que utilizo para reflejar los diferentes fases que hay en un proceso adictivo. Me gustaría que nos centrásemos en los tres primeros. El inicio o los primeros contactos, en este caso con el juego de azar. Después, una vez que se ha iniciado, de perseverar y de mantenerse en el juego de azar, hablaríamos de un consumo regular y, bajo ciertas condiciones, algunas personas llegarán a perder el control. Es cuando se pierde el control, cuando realmente ya hablamos de trastorno adictivo. Sería uno de los indicadores. Hace falta más cuestiones, pero así, grosso modo, sería como el elemento principal. Entonces, de manera general, lo que se va a hacer en prevención es siempre, y dado el potencial adictivo del juego de azar, intentar retrasar lo máximo posible el inicio o tomar un primer contacto. Esa va a ser la máxima. Pero, una vez que se ha dado ese contacto, lo que vamos a intentar hacer desde la prevención es reducir el juego para que se mantenga, como bien decía el director Miquel, intentar que se mantenga a un nivel que la persona pueda haber elegido, decir, mira, yo quiero jugar este dinero y este tiempo. Vale, perfecto. Lo que vamos a intentar es que no haya escalada en ese consumo. Y, por supuesto, en última instancia, prevenir que se llegue a perder el control o que se desarrolle un trastorno. Entonces, esto sería como lo que tenemos que tener en mente a la hora de saber que vamos a prevenir. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hace falta para que una persona o para que unas personas lleguen a desarrollar problemas, que sería una parte, y dentro de esas personas que llegan a desarrollar un problema, ¿qué tiene que pasar además para que otras desarrollen una adicción? Porque no todas las personas que juegan avanzan en esa escalada de severidad, ¿no? Entonces, desde un modelo biopsicosocial se entiende que hacen falta al menos, por lo menos, factores psicológicos y biológicos. Y creo que es muy fácil de entender esto cuando hablamos de adolescencia, por ejemplo, en factores psicobiológicos, porque la adolescencia al final es un momento de la vida que se caracteriza por una apertura, ¿vale? En la adolescencia hay una salida del hogar, hay una mirada hacia el exterior que va a estar acompañada de una exposición a riesgos que antes quizás no eran tan patentes. Pero además, a nivel cerebral se va a dar una situación que es que los sistemas neurológicos que gobiernan la conducta, la capacidad de controlarse, la capacidad de actuar alineado con los objetivos, tus objetivos a largo plazo, todavía no están maduros. Entonces es un momento de la vida muy de riesgo para desarrollar todo tipo de conductas problemáticas, incluido el juego de azar. Pero no nos podemos quedar solamente en ver los factores propios del individuo, tenemos que mirar hacia afuera. Entonces, desde este marco, me gustaría llamar vuestra atención sobre dos cuestiones. Factores estructurales, que es cómo se diseñan los juegos de azar para hacerlos más atractivos, para hacer que la gente juegue más tiempo, juegue más veces, y cómo algunas de esas formas de diseñar los juegos de azar pueden estar a la base de explicar por qué algunas formas de juego son todavía más adictivas que otras. Y luego el tema de la publicidad, que Ibai es un experto de eso y lo hablará él. Yo me voy a centrar en esa interrelación entre diseños de los juegos de azar y cuestiones propias del individuo y cómo en esa interacción vamos a poder explicar o vamos a poder entrever cómo las distorsiones cognitivas juegan un papel esencial
en esa escalada que os comentaba. Y por supuesto, otra de las cuestiones del exterior serían también factores sociales y comunitarios, que es súper importante tener en cuenta. Es decir, para que una persona llegue a perder el control o juegue mucho, tiene que tener un contexto social favorecedor, que haya casas de apuestas, que haya una actitud positiva hacia el juego y también, por ejemplo, o en contraposición, para ayudarle es necesario que se inviertan recursos de prevención. O, por ejemplo, también que en los barrios en los que viven estos chicos y chicas haya otras alternativas de ocio que sean igualmente apetecibles para ellos, ¿no? Entonces, realmente para explicar por qué una persona llega a tener problemas hay que atender a una combinación de factores de todos estos tipos. No se puede llegar a la conclusión de que hay un solo factor que pudiese explicar dicha transición. Y dicho esto, me gustaría que viésemos ¿qué tipos de prevenciones hay? Hablamos, hay que tener dos cuestiones, cómo intervenimos nosotros y en función de qué planteamos por qué una intervención y no otra. Entonces, en la parte de la izquierda podemos ver los tipos de prevenciones. Ahora hablaríamos de prevención universal, cuando intentamos llegar a todo el mundo, solo por el simple hecho de ser un miembro de la sociedad, se intentaría darte información sobre las conductas que pueden ser arriesgadas para ti, de todo tipo de naturaleza. El riesgo en este punto es que no hay riesgo, no es un riesgo específico, ¿vale? Las personas en este caso no juegan y no se pertenece a ningún grupo de vulnerabilidad. Sería una campaña que podríamos ver en la televisión, en las mamparas de los autobuses, en carteles en las escuelas, etc. Otra de las cuestiones importantes es entender la prevención selectiva. La prevención selectiva es la que está orientada a las personas que tienen un riesgo por la pertenencia a un grupo de vulnerabilidad. Es decir, no hay nada de su conducta específica que sea de riesgo, pero, por ejemplo, por ser adolescente y estar en un momento de la vida especialmente complicado en el sentido de apertura y demás cuestiones que os he comentado, pues sería un grupo especialmente susceptible de recibir este tipo de prevención. Y aquí es donde realmente nos vamos a mover fundamentalmente en las aulas, sobre todo en secundaria. También en la universidad, que también trabajamos con adultos jóvenes, todavía ese lapso entre adolescencia y juventud, hay unos cuantos años que se mantiene. Después estaría la prevención indicada. La prevención indicada ya es un tipo de prevención en el que el riesgo está asociado a la conducta de la persona. Es decir, aquí ya la persona juega y además juega siguiendo un patrón esporádico, pero cada vez más continuo o ya incluso habitual, que ya es una forma regular de ocio en él. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el juego de azar, cuando se hace con una determinada regularidad, ya va a implicar cierto daño. Por ejemplo, un daño financiero, una pérdida. Al final, la mayor parte de gente que juega acaba perdiendo dinero. Entonces ya aquí en la prevención indicada ya estaríamos entrando en el terreno de intentar reducir el riesgo de las conductas propias de las personas. Y aquí realmente ya sería una intervención más dirigida, o sea, que tendrían que realizar profesionales de la salud, psicólogos, educadores y educadoras sociales, etc. ¿Vale? Ya sería un tipo de prevención más específica. Lo que pasa es que cuando vais a hacer intervenciones en el aula os vais a encontrar, evidentemente, gente que no juega y os encontraréis algunas personas que también juegan, que serían prevención indicada. Una de las labores fundamentales de los docentes es detectar estas personas que juegan e intentar canalizarlo por las vías que haya en el ámbito escolar, en el ámbito académico que jugáis. Y luego ya estaría el tratamiento, que sería aquellas intervenciones que ya se hacen con la gente que puede ser diagnosticada por trastorno. Por lo tanto, lo que yo os voy a contar son algunas cuestiones que pueden ser incorporadas de manera relativamente sencilla en actividades de prevención selectiva con adolescentes por el mero hecho de ser adolescentes. Entonces voy a explicar qué se suele incluir en los programas de prevención. Aquí tenéis como 7 paquetes de cuestiones que en un programa ideal se tocan. La primera sería un poco de psicoeducación o educación sobre el juego de azar, sobre qué tipos hay, qué es el juego de azar, cómo funciona y algunos elementos propios del juego de azar. Después siempre se incluye un entrenamiento, como veis, de probabilidad de ganar y perder en los diferentes juegos de azar, que muchas veces es muy opaco. Por ejemplo, el funcionamiento de las máquinas tragaperras está gobernado por inteligencias artificiales que realmente ya se escapan, que no son las
tragaperras clásicas que tenían 3 rieles y ya está. Existen máquinas tragaperras totalmente virtuales en las que el sistema de pagos que hay detrás es totalmente inalcanzable para la mayor parte de personas. Y esa opacidad ocurre en muchos juegos de azar. Luego también se suele incluir un entrenamiento en probabilidad general y entrenamiento en habilidades matemáticas. Estas dos cuestiones son relevantes porque, en cierta manera, las distorsiones cognitivas, que es un elemento central en el juego de azar, tanto en la predisposición a jugar como en el mantenimiento del mismo, son o están asociadas a una mala comprensión de cómo funciona el azar, o al menos una parte de ellas tienen esa base fundamental. Lo que ocurre es que, aquí os pongo también un asterisco, es que entrenar a las personas solamente en cuestiones meramente probabilísticas y habilidades matemáticas, si bien es un ingrediente necesario en los paquetes de prevención, no es suficiente. No es suficiente porque las distorsiones cognitivas, como os voy a intentar mostrar a lo largo de la presentación, tienen una base afectiva importante. Al final tiene una conexión con algo que es de relevancia para la persona. Yo conectaré estas cuestiones, por ejemplo, con la ilusión de maestría, que está asociada al deseo de controlar un tipo de juego, la ilusión de ser profesional del póker, la ilusión de ser, por ejemplo, muy inteligente porque soy capaz de predecir apuestas deportivas y cuestiones así. Entonces ya no solamente se centran en no conocer bien el funcionamiento del azar, sino que implican cuestiones más profundas. Por eso es importante no centrarnos, no quedarnos solamente en esta parte probabilística y matemática, sino también llegar a esa base subyacente. Luego también se incluyen pues, signos de alarma, ¿vale? Por ejemplo, cuando empiezas a perder mucho dinero, cuando te empiezas a encontrar mal, cuando empiezas a jugar de manera aislada. Se incluyen los riesgos, los tipos de riesgos que pueden incluir, no solamente financieros, sino también de todo tipo, de perder amistades, de perder oportunidades de crecimiento, de entretenimiento y cuestiones de otra naturaleza que más adelante os comentaré algunas cuantas cuestiones. Y por último, se suele incluir también los recursos que hay de orientación y tratamiento para problemas con el juego de azar u otras vías de otras fuentes de alternativas de ocio. Una cosa, Juan Francisco, el sonido parece como que va y viene. No sé si te has dado cuenta o a alguien más le pasa. Creo que alguien lo ha comentado. Sí. Igual se me escucha algo mejor así. Es por su micro, ¿eh? Sí, ¿Se me escucha un poco mejor ahora? No, se te escucha como lejos. Vale, voy a cambiar un segundo el... Sí, es lo que dice Cristina, se sube y se baja el volumen del micro solo. ¿Me escucha mejor ahora? Mucho mejor. Sí. Vale, espero que os hayáis enterado de algo hasta ahora. Sí, no te preocupes. Vale, porque si no, vamos. Bueno, entonces estaba contando que estos son los elementos que se incluyen dentro de los programas y quería conectar las distorsiones cognitivas con esa interacción entre lo que es el humano y lo que es la máquina, lo que es el humano y el juego. Entonces hay un montón de características que son elementos propios del diseño del juego de azar que, como os decía, pues pueden contribuir a que sea potencialmente más adictivo. Y dentro de todas estas características, que evidentemente no hay tiempo para ponerme con todas, os quiero hablar de una en concreto, que son los ensayos near misses, los ensayos casi gano. Para entender qué es un ensayo casi gano, tenemos que tener en cuenta esto siguiente, ¿no? Por ejemplo, en una máquina tragaperras, si yo tengo 3 7s, esto sería el premio. Pero si yo obtengo 2 7s y el siguiente, en vez de salirme un 7, me sale una campana o cualquier otro elemento, me he quedado muy cerca, ¿vale? Eso sería un ensayo near miss. Y luego estarían lo que serían las pérdidas completas, donde realmente no hay ninguna aproximación o no una aproximación tan grande a lo que es el premio. Y esta cuestión de los near misses es súper interesante. Os voy a enseñar algunos estudios, un estudio en concreto, de cómo este tipo de eventos tienen la capacidad, en cierta manera, de cortocircuitar el funcionamiento del sistema cerebral de recompensa en un ambiente donde no se puede aprender a predecir con exactitud qué va a ocurrir en el siguiente ensayo. Para explicar estas cuestiones voy a utilizar varias ideas, pero os quiero poner un ejemplo
de cómo los ensayos near misses no se utilizan solamente en las máquinas tragaperras, sino en prácticamente la totalidad de los juegos de azar. Por ejemplo, en un juego de ruleta, si nosotros apostáramos al 17, los dos números contiguos, el 16 y el 18, ¿vale? Por sí mismo, ya sería un ensayo near miss. O sea, si ha salido el 18, la persona va a decir, me queda muy cerca de ganar. Pero todos los que rodean al 17 en la mesa también, ¿vale? Del 13 al 19 parecería exactamente igual. Estoy muy cerca de haber obtenido el premio. Pero además, si os fijáis, en lo que es propiamente la ruleta, el juego 17, el número 17 está acompañado del 25 y del 34. Serían dos oportunidades más de que la persona experimente ese ensayo de casi gano. Bueno, pues este tipo de ensayos están hiperrepresentados en los juegos de azar. En los rascas, por ejemplo, hay muchísimos eventos así. Es muy probable obtener rascando dos sietes y luego no obtener nada. ¿Vale? Entonces, una cuestión muy relevante es que en estudios clásicos sobre juego de azar, cuando se mete a personas, en este caso no eran personas que jugaban, pero les hacían jugar dentro de una resonancia magnética funcional, les hacían jugar y tenían en esta segunda parte que veis aquí, es el tipo de ruleta, es el tipo de máquina tragaperras que utilizaban, que era una tragaperra simplificada, pero lo que encontraban era lo siguiente. En el cerebro que veis primero era cómo reaccionaba un núcleo esencial del sistema de recompensa ante la obtención de ganancias. Y al lado veis cómo esa misma estructura respondía de manera quizás no similar en cantidad, pero sí cualitativamente similar cuando se obtenían esos ensayos near misses. Y básicamente tenemos que entender que el sistema de recompensa es un sistema fundamental en el aprendizaje. Entonces, cuando nosotros ganamos una recompensa, realmente se está haciendo una asociación entre la conducta que he hecho y la recompensa que he obtenido. Pues en near miss, realmente lo que está diciendo, lo que estaría diciendo al cerebro es, estás cerca de ganar, por así decirlo, si me permitís la forma de hablar, de un poco de cosificar al cerebro. Y este tipo de cuestión es súper importante porque os decía, al final el uso continuado o la sobrerepresentación de este tipo de eventos está lanzando esos mensajes de estás cerca de ganar. Pero realmente, si has obtenido un 18, si has apostado al 17 y ha salido un 18, en la siguiente vez que apuestes estás exactamente igual de cerca de ganar que antes, una vez de cada 37. Sin embargo, en cierta manera lo que hace el diseño del juego es aprovecharse también de nuestra tendencia, de una capacidad que tenemos de aprendizaje, de buscar patrones, de perseverar para obtener recompensas y en cierta manera cortocircuitarla. Esta cuestión de los near misses está íntimamente ligada al desarrollo de ciertas creencias distorsionadas. Por ejemplo, la ilusión de control, la creencia de que soy capaz de controlar los eventos que van a salir en el juego. Y está más estimulada, más incrementada cuanto más ensayos near misses haya en el juego. Y luego este tipo de cuestiones también va a estar muy relacionada con otro de los sesgos cognitivos que quiero que conozcáis, que es la ilusión de maestría, que os decía anteriormente, es la ilusión o la sobreestimación de las habilidades que tengo para ganar. Recordad que hay juegos en los que hay un pequeño componente de habilidad y mucha suerte. ¿Vale? Incluso en el póker, la habilidad en el póker, por ejemplo, es la capacidad que tú tengas muchas veces de lecturas en frío, la capacidad que tengas para invitar, etcétera. Pero hay un componente muy importante de probabilidad, de azar. Entonces, la ilusión de maestría al final significa que una persona le va a dar mucho más capacidad a su habilidad que a lo que es a la que tiene el componente de azar que entra en juego en la práctica que está realizando, ¿vale? Entonces, es una cuestión muy de identidad, ¿vale? La ilusión de maestría es, yo quiero, por ejemplo, ser un profesional de póker, he invertido mucho dinero para formarme, para aprender, y realmente quiero sacar una rentabilidad, o yo soy una persona inteligente, sagaz, audaz, y lo quiero demostrar a través del póker o de las apuestas deportivas. Otro sesgo importante que tenemos que tener en cuenta es el sesgo atribucional, y esto a todos los profesores a todos los profesores y profesoras os va a sonar, porque el sesgo atribucional lo tenemos todos y es muy común tenerlo, y es lo que hará alguna parte del alumnado cuando aprueban los exámenes, dirán yo he aprobado el examen, y cuando suspenden el examen dirán mi profesor o mi profesora me ha suspendido. Pues el sesgo atribucional es un sesgo muy importante en el juego de azar, porque al final implica que cuando yo tengo una ganancia lo atribuyo a mi capacidad, y cuando tengo una
una pérdida, lo atribuyo a la suerte, lo atribuyo a factores externos. Estoy sentado al lado de un gafe, o no es mi día de suerte, lo que sea. El caso es que este sesgo, este tipo de sesgo que está asociado también al conocimiento real de cómo funciona el azar, juega un papel que llamamos egoprotector. Es decir, que al final es un tipo de sesgo que va a ayudar a los jugadores y jugadoras a acomodar los resultados negativos que obtienen en el juego, que es otra forma de decir acomodar las pérdidas continuas que están teniendo, y va a potenciar en gran medida esos otros sesgos, esa cuestión de estoy cerca de ganar, me estoy convirtiendo en un maestro, etc. Entonces, os cuento esto porque realmente esta es la base afectiva que también está en los sesgos cognitivos. Entonces, os quería contar también algunos de los estudios que hemos hecho en relación de sesgos cognitivos y el papel que juegan en el juego de azar, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos encontrado recientemente, bueno, estos son datos nuestros de nuestro equipo, pero entran en coherencia con los de otros muchos equipos que también investigan en juego. Entonces, por ejemplo, en un estudio reciente encontramos que realmente las capacidades de razonamiento probabilístico y abstracto no estaban asociadas a sesgos cognitivos en muestras de jugadores. Esto es una cuestión muy interesante porque lo que nos está diciendo es que es probable que el perfil clásico de jugador, en el que quizás nos podamos imaginar hace unos años cuando había mucha gente que tenía problemas con el juego de azar, eran jugadores que llamamos, bueno, pues jugadores que utilizaban bingo, máquinas tragaperras, etcétera, se había asociado a que una menor capacidad, una menor inteligencia fluida o menos capacidad de razonamiento abstracto y demás, estaba asociado a tener problemas con el juego. Pero realmente un nuevo perfil de jugadores y jugadoras que estamos viendo y cada vez es más emergente, es un tipo de perfil de jugador que son cada vez más jóvenes, hay muchos hombres, como antes también ha dicho Celia, que tienen una educación media e incluso superior, y que además tienen preferencias por juegos de azar con un componente de habilidad. Pues bien, este tipo de personas, el conocimiento probabilístico incluso puede llegar a ser contraproducente, porque realmente esa capacidad, algunos de ellos las van a utilizar para intentar romper la casa, para intentar averiguar patrones, para intentar ver si son capaces, a través de ese conocimiento, de encontrar algún resquicio por el que vencer al sistema. Entonces, realmente, a nosotros nos gusta llamar la atención sobre lo siguiente. Es importante tener ese conocimiento para desmontar las creencias, las distorsiones cognitivas, pero no nos podemos quedar ahí porque también es posible, como os decía anteriormente, con el sesgo atributivo, que realmente también tengan un componente afectivo que también hay que tocar. Entonces, no nos podemos quedar solamente con esa parte más de cálculo y más matemática, sino que tenemos que ir a la base afectiva. Y por último, para cerrar la exposición, me gustaría comentaros algunas cuestiones, dadas ya todo este conocimiento, que creo que puede ser, si no es así, luego evidentemente me lo podéis decir, pero creo que puede ser de utilidad de cara también a explicar el día de mañana algunas cuestiones sobre el juego de azar, pues me gustaría daros algunos consejos sobre cómo organizar una sesión específica de prevención de juegos de azar, por ejemplo, en cualquiera de vuestras asignaturas, que digan, mira, yo voy a aprovechar a hablar sobre toma de riesgos y voy a aprovechar, o cálculo de probabilidad, y voy a aprovechar esto dentro del contexto del juego. Pues algunas cuestiones que tenéis que tener en cuenta si queréis aprovechar esas sesiones para dar mensajes de prevención. Bueno, una cuestión principal que tenemos que tener en cuenta es nuestro programa va a tener que tener una serie de contenidos, que son lo que nosotros preparamos, pero a la hora de otorgar, a la hora de hacer la transferencia de esos contenidos, vamos a tener que tener características propias de los asistentes, de a quienes les vamos a dar el curso. En este caso me gustaría centrarme en características motivacionales, es decir, cómo de preparados están las personas para recibir los mensajes, que es otra forma de decir lo siguiente. ¿Realmente vais a trabajar con personas que son conscientes de que el juego de azar puede ser un problema? ¿O vais a trabajar con personas que ya tienen creencias disfuncionales o actitudes positivas hacia el juego de azar? Porque realmente, de ser así, de estar esta cuestión de base, va a ser más difícil que vuestros mensajes calen. Entonces, creo que es súper interesante tener en cuenta, tener como de esquema general, el modelo transteórico de Prochaska y Clemente que os presento aquí.
En este modelo básicamente se distingue o se diferencia o se asume que la motivación es un estado dinámico que puede ir cambiando. Y entonces al menos se señalan 5 fases. Aquí os pongo todas, pero os voy a hablar especialmente de la precontemplación, que para que lo recordéis os pongo una persona con los ojos tapados como una imagen. La precontemplación se caracteriza por la no conciencia de que hay un problema, ¿vale? Entonces las personas, por ejemplo, que tienen distorsiones cognitivas, como por ejemplo, estoy gastando un dinero para aprender porque quiero ser un jugador de póker profesional, puede ser una persona que tenga muy poca conciencia de que su conducta actual de juego es problemática. Pero también, por ejemplo, si ves hacer atención selectiva con gente que no juega, una actitud positiva, por ejemplo, del tipo, mi primo es jugador de póker profesional, yo también quiero serlo, aunque no haya jugado todavía. Es una actitud positiva que también, en cierta manera, va a reflejar ese estadio de falta de conciencia. Entonces, es especialmente importante tener en cuenta la presencia de algunas de estas personas dentro de los grupos que vais a tratar. La fase de contemplación sería una fase que se caracteriza, quizás vosotros igual no es tan clara en prevención selectiva, porque suele estar más indicada en personas que ya son conscientes de que tienen un problema, pero tienen algún tipo de obstáculo para sortearlo. Entonces eso sería más propio de la prevención indicada. Y el resto de fases realmente ya hablan del cambio de la conciencia, la determinación, acción y mantenimiento. En gran medida lo vais a ver en vuestras aulas con las personas que, por ejemplo, ya tienen una actitud negativa hacia el juego. Es, mira, a mí no me interesa. Yo tengo un amigo que tuvo problemas con el juego, no quiero jugar. ¿Vale? Esas personas van a estar muy abiertas a que en vuestras charlas de prevención vuestros mensajes lleguen. Pero fijaos la paradoja, quizás sean las que menos, a todas les va a venir bien, pero quizás son las que menos les puede afectar. Al final es fácil hablar a la gente que tiene una actitud positiva hacia nuestro mensaje. Entonces, os quiero comentar una pequeña técnica para intentar llegar a estas personas que están precontempladoras. Entonces, lo principal es intentar identificar las personas precontempladoras. Y las personas precontempladoras, a falta de pasar instrumentos para medirlo, lo vamos a ver en su discurso, en lo que dicen ellos o ellas. Entonces, por ejemplo, como os decía, una persona que aquí veis una primera frase que habla de una actitud positiva. Mira, me interesa el juego. No he jugado nunca, ¿vale? Pero me parece muy atractivo, me gusta, lo que os decía, mi primo juega, o yo tengo un amigo, he visto en la tele que apostando en un satélite de póker, al final puedo ganar millones de euros. Bueno, pues es una persona que ya te está diciendo que va a ser más difícil trabajar con ella para darle este mensaje un mensaje de prevención. Luego tendríamos no juego demasiado y no necesito dejar de jugar, ya sería para personas dentro del aula que ya han empezado a jugar, pero todavía no tienen conciencia de que esa conducta sea problemática. Y recordad que en adolescentes va a ser siempre problemático porque tenemos que intentar que no jueguen o que jueguen lo más tarde posible. Pero el juego de azar va a implicar, en cierta manera, un daño. Puede ser un daño muy grande, un daño muy pequeño, pero es posible que ya esté ahí presente. Entonces lo podríamos evaluar. Tampoco quiero decir que toda la persona que juegue tiene un problema, pero en adolescentes principalmente nos tiene que poner en la pista de que puede ser un problema. Después tenemos un tipo de creencias que son creencias instrumentalistas o utilitaristas, en el que realmente nos tienen que poner en la senda de que puede haber un problema. Es decir, jugar me ayuda a estar más relajado o jugar me ayuda a estar más contento. ¿Vale? Son cuestiones que ya nos está hablando de que la persona hace un uso específico del juego de azar, ya no solamente como pasatiempo, sino para obtener algo en su vida. Entonces es un indicador también de riesgo. Y por último, la presencia de distorsiones cognitivas va a ser súper importante, y aquí os pongo el ejemplo que os he mencionado anteriormente. Os cuento esta fase porque las personas que están precontempladoras van a ser especialmente refractarias a recibir mensajes de prevención. Y en gran medida, cuanta más presión hagáis para darle un mensaje de prevención, más fácil es que ellas, por diferentes cuestiones, pero más fácil es que ellas se reafirmen en sus posturas. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontramos con estos escollos, tenemos que lo primero identificarlos y luego saber cómo intentar abrir juego. Entonces, realmente, si estás trabajando con personas precontempladoras y queréis hacer un trabajo más pormenorizado, pues quizás el servicio de orientación escolar os puede ayudar y demás, pero por lo menos identificar. Y aún así, el pequeño consejo que os quiero dar es que para dar mensajes de prevención a todo el aula os va a servir, pero especialmente para estas personas os recomiendo
seguir un esquema que llamamos PIP. Esto es un esquema que viene de entrevista motivacional. La entrevista motivacional es una intervención muy interesante que pueden hacer diferentes profesionales de la salud con el adecuado entrenamiento, pero que está especialmente indicada para trabajar en temas de prevención. Ya en prevención, o sea, está especialmente indicada en prevención selectiva. En prevención indicada tendríamos que ir tirando de otras herramientas y en tratamiento, por supuesto, de otras también. Pero la entrevista motivacional puede ser muy útil para trabajar con gente en precontemplación y dar mensajes de riesgo en general. Entonces, en este esquema tiene 3 partes. Una primera pregunta, luego aprovecho para dar la información de riesgo que yo quiero ofrecer y luego una segunda pregunta de cierre. En la primera pregunta tiene por objetivo intentar buscar la colaboración de la audiencia. ¿Vale? Esto es también otro ingrediente fundamental de las sesiones de prevención. No dar una chapa como estoy dando yo en este momento, hablar solamente yo y que la gente os vaya llegando información, sino cuando realmente vas a hacer un trabajo con adolescentes es súper importante implicarles. Entonces, esta primera pregunta está orientada a implicarles a ellos. Pero además tiene un segundo objetivo que sería intentar conocer qué saben estas personas. Y luego la información que le vamos a dar en un segundo paso va a venir montada sobre ese primer peldaño que han hecho ellos. Y es una forma de darle un mensaje muy respetuoso, un mensaje a un adolescente de decir, yo sé que vosotros sabéis cosas, que veis el mundo que habéis leído, que habéis vivido, etcétera. ¿Qué sabéis? Y sobre eso ya te ofrezco yo mi información. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de primera pregunta sería ¿qué sabéis, por ejemplo, sobre las trampas de la publicidad? ¿O qué probabilidad creéis que hay de ganar en la ruleta, en el póker, en la lotería, etcétera? Entonces la persona ya te da, el grupo te da su información y estoy totalmente convencido que os van a dar una parte de la información que es veraz. Y sobre esa información que os dan se suman. Un ejemplo, si yo os digo cuáles son los riesgos de azar, los riesgos del juego de azar, y alguien te dice, mira, por perder mucho dinero, pues eso yo lo recojo, digo, sí, vale, ya estamos de acuerdo, sabéis que perder dinero es un daño que puede producir el juego de azar, pero además, y de ahí le voy dando toda la información que quiero. Puede ser que perdáis también, por ejemplo, horas de sueño, y luego si tenéis que estudiar, igual el estudio para ellos no es muy importante, pero se lo tengo que contar también, pero también, por ejemplo, podéis empezar a dejar de hacer o tener energía para hacer el deporte que os gusta o para hacer otras actividades que os gustaban hacer con otros colegas o lo que sea. Y entonces se va metiendo toda la información de manera colaborativa que se quiera dar. Y con esto aumentamos la probabilidad de que nuestro mensaje cale y bajamos también las resistencias que puedan tener los precontempladores al utilizar el conocimiento de base que ellos puedan tener. Y por último, la pregunta final que le hacemos es una pregunta de cierre. De qué os sugiere lo que yo os digo, que os ha llamado más la atención. De esta manera lo que hacemos es darle la oportunidad de consolidar la parte de información que nosotros les hemos dado, le damos la posibilidad de añadir matices y de entrar en debates. Y nos va a dar mucha más información también de cara a entender qué hay en el aula, qué creencias hay. Y por tanto, simplemente ya para finalizar, aparte de agradeceros vuestra atención, pues deciros este mensaje de desde el aula se puede hacer. Es muy interesante que lo hagáis, también es muy interesante que trabajéis en coordinación con otros profesionales que os puedan ayudar a apoyar esos mensajes y desde el aula es muy importante, o desde vuestra profesión, dar esos mensajes sin olvidar luego también el sustrato afectivo, la identidad, la protección, en general el mundo emocional que puede haber detrás de los sesgos cognitivos. Entonces, bueno, espero que mi charla os haya sido de cierta utilidad para conocer cuestiones generales del juego de azar y quizás ya hacíais cosas parecidas, estoy totalmente convencido, pero por lo menos quizás os da un truquillo para incorporarlo en vuestras sesiones. Y nada, por mi parte ya está.